Podrías contestar, ¿qué le pasa a una vela cuando se quema? ¿O qué le pasa a una tableta efervescente al introducirse en agua? Algunos podrían decir que la vela desaparece o que la pastilla se desintegra, pero desde el punto de vista científico, ¿esas respuestas son correctas? En la lección de hoy vamos a hablar sobre la ley de la conservación de la materia para dar respuesta a estas preguntas. La materia se combina, se separa y se altera en miles de formas, dando la sensación de que ha aparecido, como cuando se forma óxido en una puerta, o que ha desaparecido, como cuando quemamos algo. Sin embargo, esto en realidad no es así. Los alquimistas fueron los primeros químicos que, sin un sentido a un científico, trataban de experimentar con la materia, principalmente movidos por la ilusión de fabricar oro a partir de la combinación de otras sustancias. Sin éxito, claro. Sin embargo, debido a su ingenio y creatividad, los alquimistas inventaron diversos instrumentos y equipos que les permitían hacer todo tipo de experimentos con la materia, como calentar, secar, filtrar, etc. E incluso dieron origen a lo que hoy consideramos un laboratorio químico. A lo largo de la historia, se trataban de dar explicaciones a los diferentes fenómenos en donde se observaba un cambio en las sustancias o la materia. Hasta el siglo XVIII, una de las teorías que más destacaban era la del flogisto, la cual decía que una sustancia al ser quemada perdía peso, pues se le liberaba el flogisto. Según estos, el flogisto era una especie de propiedad portadora de energía que permitía a la sustancia ser inflamable, es decir, entre más flogisto podía quemarse mejor. Sin embargo, esta teoría tenía varias inconsistencias. Por ejemplo, cuando se quemaban metales, estos no perdían peso, sino que lo ganaban. Como hemos visto, todavía en el siglo XVIII no se tenían ideas claras ni bases sólidas para el trabajo que realizaban los alquimistas al estudiar la materia. Por eso muchas veces se relacionaban con la magia o estaban envueltos en una especie de misticismo. Pero con el tiempo, gracias al trabajo de Anton Lavoisier, las respuestas a estas interrogantes generaron la primera revolución científica y se dieron las bases a la alquimia para que ésta se transformara en una ciencia verdadera. Por ello se le considera el padre de la química. Lavoisier trabajaba como recaudador de impuestos en la última etapa de la monarquía francesa y posteriormente como supervisor en los talleres de fabricación de pólvora. Al recibir una herencia, se permitió montar y equipar su propio laboratorio en casa. Su esposa, Marie-Anne Lavoisier, generalmente no es reconocida por su trabajo científico, pero gracias a que ella dominaba el inglés, el latín y el francés, actuó como la traductora y revisora de diferentes trabajos sobre el flogisto que llevaron a Antoine a pensar que esta teoría era incorrecta, además de que asistía a su marido en la elaboración de notas y diagramas de todos sus experimentos. Veamos qué hicieron los Lavoisier para que esta revolución científica diera paso a las primeras ideas y estudios cuantitativos de la materia. En uno de sus experimentos procedió a calentar mercurio dentro de un recipiente cerrado hasta convertirlo en óxido de mercurio, un polvo color naranja. Al medir las masas antes y después del experimento, se dio cuenta de que ésta no cambiaba. Después procedió a calentar nuevamente el óxido de mercurio obtenido en el primer experimento, manteniendo un recipiente tapado y adaptado para que las sustancias obtenidas no se escaparan. Después de calentarlo, la sustancia nuevamente se transformó. Apareció el brillo metálico del mercurio puro y además se obtuvo un gas, que aunque él no lo sabía, era oxígeno. Además, al medir las masas antes y después del experimento, volvió a confirmar que la masa seguía sin cambiar. La materia solo se había transformado. Tal vez parece algo muy sencillo, pero fue algo que a ninguno de sus predecesores se les ocurrió. Mantener el sistema cerrado para evitar la pérdida de los productos, sobre todo los gases, los cuales no se consideraban materia y mucho menos que tuvieran un peso. Pero estos experimentos demostraron que los gases son también un tipo de materia y por lo tanto tienen masa. Además, fueron tan precisas sus mediciones de las masas, algo que tampoco era algo que los alquimistas de la época les interesara. Y así, con estos puntos que él consideró importantes, sentó las bases de la química, al expresar lo que posteriormente se llamó ley de la conservación de la materia. En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. En un sistema abierto, la materia interactúa con la que está a su alrededor, permitiendo que alguna cantidad de materia pueda entrar o salir del sistema.
y por lo tanto la masa cambiará. En cambio, en un sistema cerrado, las sustancias no pueden interactuar con las del entorno. No entra ni sale materia del sistema, y como la cantidad de materia se mantiene constante, su masa es la misma, pues las sustancias solo se han transformado de una a otra. Resumiendo, los puntos clave del trabajo de Lavoisier fueron dos. Cuando la Revolución Francesa alcanzó su etapa más extrema, los antimonárquicos radicales tomaron el control, proclamando la República en Francia y ordenan la detención de varias personas acomodadas y relacionadas con la aristocracia, entre ellos los recaudadores de impuestos como Lavoisier. Su detención y juicio lo llevaron a la muerte en la guillotina el 8 de mayo de 1794. Joseph-Louis Lagrange, uno de los matemáticos más destacados del siglo XVIII, se lamentó con la siguiente frase: «En un solo instante Lavoisier se quedó sin cabeza, pero harán falta más de 100 años para que aparezca otro igual». Actualmente, el conocimiento que nos dejaron los Lavoisier es base fundamental para cualquier cambio químico. Por ejemplo, si pongo a reaccionar 3.5 gramos de hierro con 2 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro se producirán? Si antes del proceso la masa es 5.5 gramos y sabemos que esto se mantiene después del proceso, la masa que se produce de sulfuro de hierro debe ser también 5.5 gramos. Veamos otro ejemplo. Al mezclar 4 gramos de gas hidrógeno y una cantidad desconocida de gas cloro, se produjeron 145 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuántos gramos de cloro reaccionaron para obtener el ácido? Si antes del proceso la masa es 4 gramos más X gramos de cloro y al final del proceso la masa es de 145 gramos, sabemos que si la masa se mantiene constante antes y después del proceso, la masa del cloro que reaccionó debe ser igual a 141 gramos, pues la masa inicial debe ser igual después del proceso, pues la materia solo se ha transformado en sustancias diferentes. Como has observado, la ciencia se encuentra en constante aprendizaje, y Lavoisier marcó la primera revolución científica de otras que han traído nuevas ideas y nos plantean nuevas formas de estudiar la materia o comprender el universo. Hasta aquí la clase de hoy, espero que el video te haya ayudado. Si es así, déjame un comentario o una manita arriba. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao.